Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Esperemos que estén bendecidos en gran manera, donde quiera que estén. Nos da gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Vamos con nuestra enseñanza número 17. En esta ocasión vamos a estudiar tres textos, o tres fragmentos, tres versículos, para estudiar tres pasajes. El primero es en Segunda de Reyes 4, versículo 41, que dice así: Pero Eliseo dijo: tráiganme harina. Eliseo añadió la harina en la sopa y dijo: dénsela a la gente para que coma. Y la sopa no les hizo daño. Se los estoy leyendo en palabra de Dios para todos. El versículo 43 dice así: el siervo de Eliseo respondió: ¿qué me dices? Aquí hay más de 100 hombres. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Pero Eliseo insistió: dale la comida a la gente para que coma. Y en Segunda de Reyes 6, versículo 7, dice así: recoge, refiriéndose al hacha que se había caído en el río Jordán, le dijo así Eliseo a este joven: recógela, recoge el hacha. Entonces el joven extendió la mano y la recogió. El título de nuestro estudio es el siguiente: en la necesidad, Dios sigue actuando. En el capítulo anterior, en la enseñanza anterior, estudiamos cómo una mujer virtuosa y generosa ayudó a Eliseo de una forma desinteresada, y fuimos viendo cómo Dios no se olvidó de ese favor que Dios había hecho, o que esta mujer había hecho a su siervo. Y vimos cómo Dios a ella le advirtió a través de Eliseo de que se fuera de esa tierra porque iba a haber mucha hambre por 7 años. Pero vemos aquí algo también interesante. Recordemos y hagámonos esta pregunta: ¿por qué Eliseo no se fue de la tierra de Israel en ese tiempo? ¿Por qué no se movió en esos días de escasez de ese lugar donde él vivía? Bueno, porque Dios tenía planes diferentes para Eliseo. Pero lo más trascendente de esto es que Eliseo no salió despavorido a causa de esa situación. Tampoco salió desesperado de su nación, porque todo en lo futuro se visualizaba escaso. Lo mismo podemos aprender del entendimiento de parte de Eliseo, porque si Eliseo no se movió, es porque Dios le dijo que no lo hiciera. De la misma manera, tú no te muevas del lugar en el que estés, y que no sea por tu propia iniciativa. Porque de alguna manera, si te mueves, dicen por ahí, no sales en la foto. En otras palabras, no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Pero si Dios te dice: muévete, hazte un lado, entonces hazlo. Y la pregunta sería: ¿cómo saber cuándo es uno o cuándo es otro? Bueno, solamente podemos estar seguros de esto cuando Dios nos está hablando a través de la constancia en la lectura de la palabra de Dios. No hay otra forma. Dios no nos va a hablar más que de la manera en la que está escrita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma las palabras que están escritas en la Biblia y las trae a tu memoria para que Él te pueda guiar hacia donde Él quiere. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la forma de escuchar la voz de Dios es a través de la palabra de Dios. Solo así, si has seguido las secuencias de estas enseñanzas, te habrás percatado de que existía esa misma constancia, esa misma permanencia en la vida de Eliseo. Y vemos cómo a través de esa
constancia, a través de ese poner por obra los mandamientos de parte de Dios, Eliseo puso en orden su vida día con día. La puso en orden. Y bueno, fue así que él no se fue de su nación, no salió de su pueblo, él siguió viviendo de una forma natural. Sí, con escasez, pero sin afanes. No tenía dinero, tampoco propiedades, tal vez así como tú, pero ¿sabes qué? Él tenía a Dios, así como tú, si has creído en Él. Y toda su fe, toda su esperanza estaban puestas en Dios, porque él sabía que Dios lo iba a sostener, así como tú estás confiado en Dios en estos tiempos. Así que vamos a ver en estos pasajes cómo Dios actuaba y utilizaba a Eliseo en medio de diversas situaciones durante aquellos 7 años en que hubo una gran hambre. Y vamos a 2 de Reyes 4, versículo 38. Y el contexto de este versículo es que él, después de haber resucitado a un pequeño, leemos lo siguiente en el versículo 38. Eliseo otra vez fue a Gilgal, en una época de gran escasez de alimentos en el país. Si lo comparamos con nuestros días en México, en nuestro país, pues no hay en realidad una gran escasez de alimentos. Lo que sí hay es una gran escasez de economía, de una economía familiar, derivado evidentemente de todo lo que está ocurriendo por causa de la pandemia. Así que de alguna manera nos encontramos en una situación similar. Entonces dice este versículo que el grupo de profetas que estaba sentado ante Eliseo, quien le dijo a su siervo, Eliseo le dijo a su siervo, pon una olla grande en el fogón, es decir, al fuego, y haz una sopa para los profetas. Analicemos lo anterior, porque dentro de la vida cristiana, esto nos enseña algo muy, pero muy importante en los tiempos en los que hay escasez. Este grupo era lo que hoy podríamos conocer como la iglesia, pero conformada por siervos de Dios, unidos por una misma fe, evidentemente, en Dios. Esto, en aquel tiempo y en este tiempo, es sumamente importante por la siguiente razón. Permanecer unidos, y en este caso, en estas circunstancias, aunque sea a la distancia, es indispensable para poder sobrevivir en estos tiempos. ¿Y por qué digo que sobrevivir? Porque dijo Jesús, alejados de mí, nada podéis hacer. Así que no dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de escuchar el consejo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si te alejas, entonces te vas a enfriar y será más difícil que te puedas levantar si es que caes. Y esto nos lo muestra la misma naturaleza. Cuando a través de la misma creación que Dios hizo, por ejemplo, los pingüinos emperadores en las tormentas, grandes tormentas de nieve que hay en los polos donde ellos viven, cuando el viento es cada vez más agresivo, ellos se empiezan a juntar y hacen una gran barrera o bloque que permite mantener la temperatura y así poder cubrir a sus polluelos, esperando que lleguen menos tiempos fríos. Así que en estos tiempos, el que se llega a separar de la comunión de la iglesia, de la palabra de Dios, entonces se puede perder en la tormenta.
lo que lo llevará evidentemente a morir. Jesús lo dijo de esta manera: alejados de mí, nada podéis hacer. Y esto es porque Él es la antorcha, es el fuego que arde en nuestros corazones, pero unidos y en comunión es una llama que se hace cada vez más y más grande. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos un solo cuerpo, unidos por el amor de Jesús. Fíjate lo interesante también de este versículo, cómo es que hace el pastor Eliseo, que le dice a su siervo, seguramente era Giezi: hagamos algo que podamos compartir con los hermanos, que podamos compartir con los profetas. Así que entonces hagan una sopa para que todos los que estamos aquí podamos comer. Así que hagan un caldo de pollo, pero sin pollo. ¿Por qué? Pues porque había escasez alimenticia. Porque no hay algo hermoso en compartir los alimentos. ¿Por qué? Debido a la compañía, debido a las circunstancias. Y cuando hay escasez, cualquier alimento se saborea muchísimo, muchísimo mejor. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando le ayudaba a mi tío en el campo, alejados evidentemente de casa, nos llevaban de comer jocoque, frijoles de la olla, tortillas a mano y una salsa en molcajete en diferentes recipientes y puestos en una sola cubeta. Estos alimentos sabían exquisitos y nos llevaban agua simple y sencilla, sacada de un pozo. Y los que lo han probado sabrán qué clase de sabor tiene esa agua. Y cuando bien nos iba, nos daban un poquito de leche, y cuando le sumergíamos la tortilla para sopear dentro de la leche, eso era un verdadero deleite. Pero lo que más se disfrutaba era la compañía, era con quien estábamos rodeados. Y después de eso, pues nos echábamos un sueñito, después de esa pequeña jornada durante la mañana, debajo de un arbusto, y eso era algo verdaderamente exquisito. Así que, continuando con nuestro pasaje, a estos profetas no había quien les llevara una cubeta con alimentos. Así que uno de ellos salió de allí. Dice el versículo 30 y 39. Uno de los profetas salió al campo para juntar unas hierbas, tal vez algunos quelites o algo comestible, y encontró una planta de calabacitas silvestres. Entonces juntó las calabacitas en su ropa y las llevó, las cortó y las cocinó en la sopa sin saber exactamente qué era lo que había puesto en esa olla. Entonces, dice el versículo 40, sirvieron a los hombres para que comieran. Pero cuando empezaron a comer, entonces gritaron: esta sopa está envenenada, y ya no comieron más. Veamos aquí algo importante y algo muy trascendente. Este joven probablemente se ofreció a ir por la despensa. Sin embargo, su desconocimiento, su inexperiencia lo condujo a traer alimentos tóxicos para el ser humano. Y es claro que no era su intención envenenar a sus hermanos. ¿Qué lección aprendemos aquí? Que si vamos a hacer algo que desconocemos, de lo cual no tenemos experiencia, es mejor preguntar al que sabe. También aprendemos que debemos supervisar lo que se está haciendo, porque un error puede salir muy, muy caro. Por lo que vemos, al parecer, este hombre se ofreció a cubrir esa responsabilidad de ir por los alimentos. Y los demás estuvieron de acuerdo, y por lo tanto estuvieron de acuerdo que el producto que él trajo
se aceptó y todo se puso en la olla. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba al frente de hacer la comida? La respuesta es el siervo de Eliseo, Giezi. Así que la persona que fue por los alimentos era alguien diferente. Bueno, pues este siervo, Giezi, se descuidó. No supervisó qué se iba a comer. No supervisó cuáles eran los alimentos que se estaban echando en la olla. Pero observemos que sí había personas dentro de todo ese grupo de hombres que sabían qué era lo que había en esa olla, y su veredicto fue: esa sopa está envenenada. Vamos a llevarlo a lo práctico, porque aquí es donde podemos aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra vida social, a nuestra vida laboral. Incluso nos podemos ir a niveles mucho mayores, a un nivel nacional. Bueno, si lo vemos a un nivel como nación, Eliseo, que representaría al pueblo, digámoslo así, designa a un siervo que representa al candidato para la presidencia. ¿Por qué para la presidencia? Porque quien es presidente es aquel que preside, aquel que está encargado de una responsabilidad mayúscula, y puede haber de todos los niveles. Por ejemplo, si en tu trabajo a ti te designan a hacer una labor, a supervisar, administrar, a llevar a cabo una tarea en específica, tú vas a ser el presidente de esa tarea. Tú vas a presidir, tú vas a ser el responsable. Así que esa presidencia estaba a cargo de Giezi, para que él hiciera una gran olla de comida y que alimentara a todos los que estaban con él. Ahora, este candidato cometió un error, y vamos mejor dicho, este acomedido, esta persona que levantó la mano, pensemos que tenía buenas intenciones, se dirigió al presidente Giezi y le dijo: yo te ayudo, déjame ser el secretario de Hacienda, déjame ser el secretario del Trabajo, déjame ser el secretario de Ambiente para yo ser esa persona que haga ese trabajo de ir por el alimento. Y entonces Giezi le dijo: sí, adelante, trae todo lo necesario para que comamos. Y entonces le otorga el poder a esa persona. Tal vez pudiera ser por amistad, pudiera ser por ofrecimiento. Y el resultado de la búsqueda, Giezi, en ese resultado, confió plenamente. Confió plenamente en lo que le trajo este joven, este hombre, seguramente con las mejores intenciones. Pero algo ocurrió. Alguien vio el resultado de eso que se estaba cocinando en la olla y dijo: esas decisiones, eso que se puso dentro de la olla y eso que estamos comiendo, eso que nos estamos llevando a la boca, no, en eso no hay vida, sino hay muerte y destrucción. Ahora vamos a encontrar aquí cuál fue el error. ¿Cuál fue el error del presidente Giezi? ¿Cuál fue el error de él? Porque él era el encargado de hacer ese potaje, de hacer esa comida. El error no fue que él no conociera los vegetales. ¿Por qué? Porque no lo conocemos todo. No era necesario que él lo supiera todo. Él no necesariamente tendría que ser el chef. Su error más claro es el siguiente: no haber puesto a la persona indicada para hacer el trabajo. No haber puesto a la persona ocupada, a la persona capacitada, con conocimiento, aquella persona preparada como para cubrir esa responsabilidad. Ni siquiera
hizo las palabras clave. ¿Estás preparado? ¿Conoces los alimentos que vas a traer? ¿Sabes cuáles son los buenos? No hubo ni siquiera ese estudio del perfil del candidato que iba a cubrir esta responsabilidad. Así que este joven no tenía el conocimiento. Y como les digo, era necesario haber cubierto primeramente el perfil de esa persona para no poner en riesgo a todos los demás. Ahora, ¿cómo saber si la persona que está ocupando un puesto es la persona adecuada? Es muy sencillo, a través de los resultados. Y en este pasaje se ve muy claro que hubo alguien dentro de ese grupo con el conocimiento, con el entendimiento, y dice la Biblia que ellos gritaron, es decir, levantaron la mano y dijeron: esta sopa está envenenada. ¿Por qué? Porque ellos conocían qué era lo que estaba dentro de la olla. Y entonces ya no comieron más. Digámoslo así, suspendieron la obra. Los resultados que tenemos aquí son nefastos. Ya no continuemos adelante, porque esto sin duda nos llevará a la muerte. Entonces, eso fue un principio sabio: detenerse, hacer un alto una vez que vemos que los resultados no son los que se esperaban. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces fueron con aquel que podía hacer algo, con aquel que podía ayudar, con aquel que tenía el conocimiento, y que fue Eliseo. Entonces, Eliseo, una vez que ve esa situación y detecta que evidentemente ahí hay un problema, pone manos en la obra. ¿Por qué? Porque recurrieron a él. Si lo hubieran dejado así, seguramente eso hubiera terminado en algo muy trágico. De la misma manera, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, incluso porque nosotros hemos tomado una decisión incorrecta, seguramente por nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, pero sin una mala intención, podemos recurrir a Dios, podemos recurrir a Jesús, y Él nos enseñará y nos guiará, y Él seguramente nos dirá qué tenemos que hacer. Así que entonces Eliseo dijo: tráiganme harina. Eliseo añadió la harina en la sopa y dijo: dénsela a la gente para que coma. Y la sopa no les hizo daño. Vemos aquí que Eliseo pide que le traigan harina. Si yo hubiera estado en esa situación, y si yo hubiera sido aquel que trajo las plantas venenosas, el primero que saldría corriendo por la harina sería yo. Para corregir mi error por desconocimiento o por vergüenza, o para aprender, porque cuando uno comete un error, pero sobre todo cuando estás dispuesto a asumir las consecuencias, estás esperando desesperadamente la solución. Y en ese momento en el que estás en esa situación, te conviertes en una esponja para poder recibir esa solución, y esa solución la harás tuya de aquí en adelante. Y cuando eso vuelva a ocurrir, aprenderás y sabrás que te tienes que organizar mejor y ser más entendido con todo aquello que tú hagas. Y esto fue algo pequeño, fue entre comillas pequeño, fue alrededor de un grupo, pero esto, como les acababa de mencionar, lo podemos colocar en cualquier área de nuestra vida. Bueno, pues esta harina, la harina es un alimento procesado porque fue pulverizado y de alguna forma fue utilizado como un neutralizante para las toxinas que habían dentro de la olla. Aquí hay algo importante: el milagro no consistió tanto en echar la harina, sino el milagro consistió en el conocimiento para saber
que eso lo iba a neutralizar. Ese era el verdadero milagro. Es, por ejemplo, aquella persona que sale del hospital de una cirugía de forma exitosa, en realidad es un milagro al cual muchos nos hemos acostumbrado. Porque la ciencia está tan avanzada que muchas veces ya no nos sorprende y se nos hace de lo más normal. Pero hace algunas décadas, eso por lo que estarías pasando, por esa situación, habrías muerto. Así que entendámoslo de esta manera. Salir de una enfermedad y que sea sano en sí mismo ya es un milagro, por la cual debes dar gracias a Dios. Y hay que dar gracias a Dios porque el médico tuvo la sensibilidad y el sentido común de ponerte anestesia, ¿o no? O mejor sería así, a capela, sin anestesia. Imagínate una cesárea sin anestesia. Ahí muchas mujeres dirían, allí hay muerte, evidentemente. Pues he aquí, este es el milagro, el sentido común. El sentido común y el aprender de experiencias anteriores y el aprender de experiencias ajenas. Eso es un milagro y eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando vienes a la Biblia y aprendes de todos esos errores que cometieron muchos personajes y tú aprendes de ellos para no caer en esos errores, eso es un milagro. Y tú te vuelves parte de ese milagro. Bueno, acabado este pasaje, viene el versículo 42 y nos dice lo siguiente. Un hombre llegó de Baal-Salisa. Él llegó ya con un pan hecho de la primera cosecha para el hombre de Dios. Es decir, ese alimento, ese pan tenía un destinatario. Una sola persona. Era para Eliseo. Y había 20 panes de cebada y grano entero en la bolsa. Entonces llevaba un poco más de alimento, que para una persona pues era suficiente. Entonces vemos aquí la reacción de parte de Eliseo. Y dijo, dáselo a la gente para que coma. Él no dijo, ay, gracias ovejita, gracias por tu ofrenda y me la quedo, en ninguna manera. ¿Qué es lo que hizo? Él al ver la necesidad y recibir esa ofrenda hacia su persona, él lo que hizo fue distribuirla. Entonces, dice el versículo 43, el siervo, seguramente era Giezi, tal como Felipe en el Nuevo Testamento cuando estaba con Jesús, le respondió a Eliseo lo siguiente, ¿qué me dices? Aquí hay más de 100 hombres. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Fíjate en la pregunta, ¿cómo voy a alimentar? O sea, yo. Él quitó los ojos, evidentemente no tomó en cuenta a Dios, sino literalmente escuchó las palabras de Eliseo, ve y repártelos. Pero Eliseo le insistió, no, dale la comida a la gente para que coma. Es decir, tú no discutas de algo que ni siquiera tú trajiste. Tú repártelo, porque el Señor dice, comerán suficiente y habrá comida de sobra. Y aquí vemos una vez más cómo Eliseo representa, y es la figura de Cristo, lo que él iba a hacer posteriormente con más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, al alimentarnos simplemente con unos panes y unos peces. Y en esto, a una escala menor que no deja de ser por demás extraordinario, se presenta por primera vez la sombra de lo que habría de venir en algún momento. Así que entonces el siervo Eliseo puso la comida a disposición
del grupo de profetas. ¿Qué fue lo que él hizo? Él no lo repartió. De alguna manera, él no metió la mano, sino que lo puso delante de los profetas, y cada uno de ellos venía pasando y tomaba su pan. Y seguramente iban tomando de uno en uno, porque a la vista eran pocos. Entonces pasaba 1, 2, 3, 4, 20, y los panes continuaban como si multiplicándose. Y continuaban y terminaron de pasar los 100, o los más de 100, porque así es como se menciona. Y el primero que había pasado, ¿hay todavía pan? Porque me quedé con hambre. Sí, pásale, mira, todavía hay. Y volvieron seguramente a pasar 2 o hasta 3 rondas. Y todos tomando su pan. De uno por uno. Eso nos dice la lógica. ¿Por qué? Porque en tiempo de escasez tenemos que repartir. Y de pronto ya estaban todos saciados y resulta de que sobró. Dice el versículo 44, entonces comieron suficiente y hubo de sobra. ¿Alguien más quiere pan? Aquí todavía hay. Todos los demás dijeron, no, gracias, ya estoy satisfecho porque aquí sobró. Y así, tal como ocurrió, fue como lo había dicho el Señor, que iba a sobrar y todos iban a comer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En estos tiempos nosotros les podemos compartir que también de repente vemos aquí destinadas despensas para irlas a entregar, y vemos que fluye y fluye como goterito de forma constante. Y es una bendición ver cómo Dios se mueve a través de las personas para poder decir, yo tengo algo de más, como lo hizo este hombre, que él dio lo que él podía, dio unos panes, aquí están, y los repartieron y hubo abundancia. Y es algo maravilloso. Algo maravilloso. Dios no ha dejado de extender su mano. Y aquí vemos cómo la fe de Eliseo es firme. ¿Por qué? Porque él tuvo esa convicción. ¿De dónde obtuvo esa convicción de que eso se iba a multiplicar? De que iba a haber, de que Dios iba a sostener en medio de esa escasez. Bueno, esa convicción la obtuvo y a esa se aferró en base a la historia. En base a la historia de Elías, cuando Elías fue provisto de esa provisión básica del alimento, porque Elías era alimentado a través de cuervos con carne y pan. Lo mismo, él supo que Dios iba a multiplicar la harina y el aceite como lo hizo con la viuda de Sarepta. Dios también multiplicó el aceite de la viuda, del cual el mismo consejo provino de Eliseo. Y Dios también mandó a un hombre, que es lo que acabamos de leer, de lejos para que trajera algunos panes. Ahora, ¿crees que Dios los iba a dejar sin comer a estos hombres de Dios? Por supuesto que no. Porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿Qué es lo que Él quiere? Que pongamos la fe y la esperanza en Él. Y Él nos mantendrá con lo necesario, porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y si por el contrario tú tienes abundancia, y si llega la abundancia en nuestra vida, tenemos que compartir, así como los hicieron estos, como lo vimos en estos ejemplos. Ahora veamos y vayamos más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y leemos lo siguiente, que es otro pasaje también con el mismo grupo de los hombres más allegados que estaban
con Eliseo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, en el lugar en el que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Vamos a extendernos, vamos a cambiarnos. Vayamos ahora al Jordán. Tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Es decir, ahora, después de obtener el suficiente alimento y tener la fuerza suficiente, ahora vayamos a construir un lugar donde podamos vivir de una forma un poco más holgada. Y entonces él les dijo: adelante, vayan. Y entonces él le respondió: te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno. Bueno, pues iré, los voy a acompañar. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Pero aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada esta hacha. Entonces, cuando Eliseo ve esta situación, cuando ve esta, digámoslo así, angustia en este hombre por haber perdido el hacha, pero con la plena intención de devolverla, de regresarlo prestado, y si era prestada y no la devolvía, la tenía que pagar. Y evidentemente en ese tiempo pues había mucha escasez y era un esfuerzo adicional poder lograr dar ese pago. Y entonces cuando Eliseo ve esta necesidad, le pregunta: ¿dónde cayó?, preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Aquí lo más trascendente, lo más diferente a todo lo que ocurrió, es que él haya cortado un palo y lo haya echado en el agua. Y este es el detalle, que el palo no se hundió, sino lo que flotó fue el metal. Esto verdaderamente es algo extraordinario. Seguramente Dios se lo dijo, pero también él pudo haber hecho otra cosa, porque ya había ocurrido. Él pudo haber agarrado el manto que traía de Eliseo, golpear las aguas del mismo Jordán y hacer que se abrieran, y entonces pasar por el hacha. Ambos milagros fueron verdaderamente extraordinarios, pero fueron diferentes. Sin duda, volver a abrir las aguas sería muchísimo más vistoso a los ojos de los demás, que probablemente ni se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Así que ese milagro de alguna forma quedó un poco más en lo secreto. De la misma forma, hay muchos milagros que en la actualidad Dios está haciendo con gente que confía en Él, en lo secreto. Y entonces, cuando eso ocurrió, cuando subió ese metal y se mantuvo en la superficie, le dijo Eliseo: recógela, yo no voy a ir por ella, ve tú, toma y observa ese milagro. Y seguramente cuando tomó el hacha, el peso de este objeto era el mismo que tenía antes. Y entonces, imagínate la reacción o la impresión de parte de este joven al tomar el hacha y recogerla. Sin duda, sería algo que marcaría su corazón para confiar en Dios en plena gratitud. Así que, para ir resumiendo estos tres pasajes que leímos, uno en el que hay alimento silvestre, otro un alimento procesado, y en el otro la vivienda para los hijos de los profetas. ¿Cuál fue el problema de cada uno de estos? Observémoslo. El primero
el problema era que el alimento estaba contaminado. En el segundo, el alimento era escaso. Y en el tercero se había perdido un hacha. Esos eran los problemas. Ahora, ¿cuál fue la solución para cada uno de ellos? La solución fue un efecto neutralizador. En el segundo fue la multiplicación de los panes. Y en el tercero fue el haber encontrado o el haber hecho flotar esa hacha. ¿Cuál fue el método de cada uno de estos tres? ¿Cuál fue el modo, mejor dicho? Del primero, el milagro ocurrió a través del sentido común, es decir, de una forma indirecta. En el segundo y en el tercero fue de una forma milagrosa. Ahora veamos cuáles fueron las acciones que ocurrieron en estos tres episodios. ¿Cuál fue la acción? En el primero hubo la intención de compartir el alimento. En el segundo, la distribución del alimento, y en el tercero, el compartir la vivienda. En los tres hay, sin lugar a dudas, palabras clave. Por ejemplo, que lo podemos llevar al territorio de lo espiritual. Por ejemplo, en el alimento silvestre había unas calabacitas que eran tóxicas. Y la persona que fue por ellas las trajo al grupo y puso en riesgo la vida de los demás. ¿Cómo lo podemos llevar esto a la vida práctica? Nosotros como siervos de Dios, aquellos que enseñamos la palabra de Dios, de una forma inocente también podemos ir ir por alimento para el pueblo de Dios al campo, a lo silvestre, digámoslo así, a lo secular, y traernos de ahí alimentos, conceptos que nosotros podemos poner delante de ustedes, pero que si no hay discernimiento de aquel que escucha, se lo pueden comer y eso los puede contaminar. Y eso los puede desviar de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la harina que esparció Eliseo, de acuerdo a la Biblia, representa al creyente. Recuerden lo que dijo Jesús, le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, la masa, la harina, de alguna manera representa al ser humano, a la persona en sí misma, al creyente. En el pan procesado, en el que recibió de parte de este hombre que venía de lejos, vemos que los panes representan la palabra de Dios. La palabra de Dios que se distribuye de forma generosa hacia el pueblo. Y vemos un claro ejemplo cuando nosotros, cuando estamos enseñando, nos quedamos, ¿y ahora qué voy a enseñar? ¿Qué le voy a dar al pueblo para que él se alimente? Y el Señor vuelve a dar su provisión. Y por más que nos metamos a la palabra de Dios y escudriñemos un solo pasaje, será tan profundo como nosotros nos esforcemos en escarbar. Tan profundo. Y esa profundidad se convierte en alimento para el pueblo. Pero para otros, el hacha representa algo pesado, que también el hacha representa la palabra de Dios. Porque recordémoslo así en el Nuevo Testamento, en el que se menciona que dice que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. El hacha representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte, mucho más ruda, digámoslo así, mucho más hostil que como si fuera una espada. Por eso, al ser el hacha un poco más burda, para las personas que llegan a recibir el mensaje,
puede ser algo demasiado pesado. Y al ser pesado y no tener esa sensibilidad para recibir la palabra de Dios, entonces esa hacha está a la raíz y todo aquel árbol que no dé fruto, digno de arrepentimiento, será cortado y será echado fuera. Así que estos tres elementos son en los que sobresale la palabra de Dios, que es para algunos alimento, pero para otros sería como su propia hacha. Así que en resumen, en estos tiempos, ninguna pandemia o ningún nivel de escasez impedirá que Dios obre a favor de un corazón agradecido, de un corazón esperanzado en la palabra y en la provisión que viene de parte de Dios. Así que nosotros hagamos lo que viene de la instrucción dada por Dios a través de Pablo en primera de Timoteo, en primera de Tito 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. Observemos aquí cómo el autor habla de lo elemental, estemos satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí es donde está la advertencia. Y más contundentemente en el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, tú que eres un hijo de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, que es lo más importante. La piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que estos son los consejos que vienen de parte de un hombre, de parte de Pablo, sabiendo que en la comunión con los santos es donde estas cosas se pueden ejercitar. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias por todas las provisiones que has hecho llegar a nuestra vida, por el hogar en el que vivimos, por ese techo donde podemos todavía arrullarnos, Señor, en una tormenta, porque tenemos que comer. Muchísimas gracias, porque tenemos vida. Gracias porque también tenemos mucho que compartir con aquellos que no tienen, y tal vez sea algo insignificante a los ojos de los demás. Pero cuando lo damos con corazón, tu mano es poderosa para poderlo multiplicar y hacer que eso llegue a manos agradecidas hacia ti primeramente. Gracias por tanta bondad y cuidado, porque muchas veces nuestros ojos, delante de nuestros ojos pasan desapercibidas todas estas cosas que has hecho en nuestra vida. Y solamente falta que hagamos un poco de memoria para poder observar las grandes maravillas y cómo nos ha sacado de una dificultad tras otra, una tras otra. Muchas gracias, porque podemos ver a través del milagro, de cada milagro que has hecho en nuestra vida, la presencia de tu mano poderosa y de tu consuelo, de tu abrigo y tu protección. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.